Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la integral definida y en este vídeo vamos a usar la integral definida para calcular áreas. Estamos en este caso en el tema 10, apartado 7, cálculo de áreas según el libro. Bueno, vamos a empezar. Mirad, las áreas que se pueden calcular con una integral suelen ser áreas limitadas por una curva. En este caso, la palabra curva se refiere a gráfica de función. Consideremos los ejes de coordenadas e imaginemos que tenemos una función cualquiera cuya gráfica podría ser esta de acá, una función f de x. Vamos a suponer también que esta función f de x es continua en un intervalo a, b. La a pues podría estar aquí y b podría estar aquí. Entre a y b la función f de x es continua. Y lo que nos interesa es calcular el área limitada por. Atención. Por arriba vamos a tener como borde superior la función f de x, la gráfica de la función f de x. Por bajo, el borde inferior va a ser el eje OX. El eje OX también es conocido como la recta y igual a 0. Luego, el borde izquierdo, por la parte izquierda, esta función va a estar limitada por la recta x igual a a. La recta x igual a a, como todas las rectas x igual a un número, es una recta vertical que pasa por el punto A0. Aquí tenemos la recta x igual a a. Y el borde derecho, el límite derecho de esta área, va a ser la recta x igual a b, que también es una recta vertical a la altura del punto B0. Bueno, pues toda esta área delimitada por estos cuatro elementos, tres rectas y una curva, a veces la curva podría ser recta, suponiendo que la función fuera una línea recta. Bueno, pues el área considerada aquí es justamente toda esta área sombreada que tenemos aquí. Esa área se puede calcular con una integral de la siguiente manera. La fórmula sería, el área es igual a, atención, la integral entre a y b de f de x diferencial de x, es decir, una integral definida que luego ya calcularemos con la regla de Barrow que ya expliqué en un vídeo anterior. Pues esta integral entre a y b de f de x diferencial de x, el número que se obtiene es el área en unidades cuadradas de toda esta superficie. Es decir, un poco para entender todos los elementos que aparecen en esta integral, una manera de verlo fácil es que yo tengo la integral entre la letra A, es la que me indica la parte izquierda, el borde izquierdo, la recta x igual a A es el borde izquierdo de la superficie que quiero hallar. La letra B, la recta x igual a B, es el límite o borde derecho. F de x es la función que va por arriba y diferencial de x podríamos pensar que me simboliza el eje OX que va por debajo. O sea, es un área delimitada por la parte izquierda, derecha, arriba y abajo por estos cuatro elementos. Vamos a ver un ejemplo concreto con una función. Vamos a calcular ya un área. Consideremos el área delimitada, bordeada por la parte de arriba, por la gráfica de esta función. Si la dibujáramos, pues podríamos comprobar que tiene este aspecto más o menos. La parte de abajo va a ser el eje OX, aquí lo tenemos, el eje OX. Por la parte izquierda, el borde izquierdo, la delimitación izquierda va a ser la recta vertical x igual a 1, que es esa de acá. Y por la parte derecha voy a considerar la recta x igual a 3, que si la dibujo es esta recta de aquí. Siempre conviene tener una idea básica del dibujo del área que yo quiero calcular. Bueno, pues el área que yo he de calcular es esta que acabo de indicar aquí y que en el dibujo, si sombreo el área, me queda esta parte de acá. Esto lo voy a llamar A y esta A, tal como ya vi en el apartado anterior, se calcula mediante la integral definida de la función que va por arriba, 2 más 3x menos x cuadrado, diferencial de x entre 1 y 3, porque 1 es el límite izquierdo y 3 el límite derecho, el borde izquierdo y el borde derecho. Pues nada, ahora ya, una vez planteada la integral definida, lo que he de hacer es calcularla. Voy a calcularla. Primero se calculaba aplicando la regla de Barrow, integrando la función que hay aquí dentro. La integral de 2 es 2x, la integral de 3x es 3x cuadrado partido por 2 y la integral de x cuadrado es x cubo partido por 3.
esto se calcula entre 1 y 3 y ahora ya no, solo tengo que sustituir la x por estos valores y restar. Primero sustituyo la x por 3, por lo tanto esto dará 2 por 3 más 3 por 3 al cuadrado partido por 2 menos 3 al cubo partido por 3, o sea, sustituir la x por 3. Menos, y ahora lo mismo, pero cambiando la x por 1, es decir, 2 por 1 más 3 por 1 al cuadrado partido por 2 menos 1 al cubo partido por 3. Y ahora ya, nada, hacer los cálculos. Vamos allá, venga, 2 por 3 que es 6. 3 por 3 al cuadrado partido por 2 es 3 por 9, 27 medios. Menos 3 al cubo también es 27 partido por 3, que es 9. Menos 2 por 1, 2. 3 por 1, 3 entre 2, 3 medios. Y menos 1 partido por 3, 1/3. En fin, cogéis la calculadora y toda esta suma y resta de fracciones al final da 22/3. 22/3 es, en unidades cuadradas, el área de la región que hemos sombreado aquí. Pues así se calcula el área limitada por una función, eje X, un borde izquierdo y un borde derecho. Hay un detalle que todavía no he comentado a la hora de calcular el área delimitada por una curva. Fijaos, hasta ahora he puesto ejemplos parecidos a este que tenemos aquí. Tenemos la gráfica de una función y da la casualidad que entre el valor de x igual a y el de x igual a b, en el intervalo AB, la gráfica está por encima del eje X. Es decir, el área que queremos calcular es toda esta. Y ya hemos dicho que esa área se puede calcular mediante la integral definida entre a y b de la función f de x diferencial de x. Pero, ¿qué pasa cuando la gráfica de la función cae por debajo del eje X? Si queremos calcular esta área, lo que se puede demostrar es que si yo solamente calculo la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x, se puede comprobar que cuando el área cae por debajo, la gráfica está por debajo del eje X, esta cantidad, la cantidad que se obtiene con esta integral definida es negativa. Por lo tanto, para calcular el área, como el área siempre se considera un número positivo, hay que calcular simplemente el valor absoluto de lo que hemos obtenido al calcular la integral definida. Así que cuidado, cuando la función cae por arriba pasa una cosa y cuando cae por abajo pasa otra. Hay veces que el área que queremos calcular tiene este aspecto, es decir, hay zonas que caen por encima del eje X y hay zonas que caen por debajo. ¿Qué se hace en estas ocasiones? Claro, yo no puedo calcular la integral entre a y b todo seguido porque, no sé, supongamos que esta parte azul mide 8 unidades cuadradas y esta parte rosita mide 3. Claro, la integral de esta parte me va a dar 8 y la integral de esta parte me va a dar menos 3. La integral entre a y b me dará 8 menos 3, 5. Y la suma de las áreas no es 5, es 8 más el valor absoluto de 3, que es 3. 8 y 3, 11. Así que no puedo calcular en estos casos la integral entre a y b. Tengo que fijarme si la gráfica de la función corta al eje X, porque cuando pasa eso hay veces que se dan dos zonas o más, incluso si corta más veces. Así pues, esta área hay que calcularla de esta manera. Primero se calcula por separado la primera área, la que cae por encima del eje X, la podemos llamar A1, y después el área que cae por debajo del eje X, que puedo llamar A2. Y a la hora de poner cuál es la integral que me permite hallar la primera área, claro, esta área, la parte izquierda, el límite izquierdo, el borde izquierdo va desde que x es igual a pero ¿hasta qué borde derecho llega a esta área? Pues habrá que averiguar este punto cuál es. Claro, este punto es el punto de corte de la función con el eje X, así que hay que hallarlo. Una vez lo hallemos y tengamos claro cuál es ese punto, aquí lo tenemos, supongamos que me da que ese punto tiene la coordenada x igual a c. Por lo tanto, ya sé que la primera área será la integral entre a y c de f de x diferencial de x, y la segunda área, dado que cae por debajo del eje x, será el valor absoluto de la integral que va de c a b de f de x diferencial de x. Así que cuidado con estas situaciones. Veamos un ejemplo de lo que acabo de comentar. Aquí lo tenemos. Halla el área de la región del plano limitada por la gráfica de f de x igual a x cuadrado menos 4, el eje X, y las rectas verticales x igual a 1, x igual a 3.
Venga, vamos allá. Como dice región del plano, vamos a dibujar los ejes de coordenadas. Y para ver si esta función tiene el problema ese de que corte al eje OX en el intervalo 1, 3, que es lo que quizás vaya a pasar, pues vamos a hacer un esbozo de la gráfica. La función es f de x igual a x cuadrado menos 4, una función cuya gráfica es muy sencilla porque se ve que tiene forma de parábola, porque es una función polinómica de segundo grado. Esta parábola tiene las ramas hacia arriba. La verdad es que con este dato y viendo los puntos de corte con los ejes, ya vamos a tener fácilmente su gráfica. Vamos a ver, ¿qué pasa si x vale 0? Así mentalmente. Si x vale 0, 0 al cuadrado menos 4 me da menos 4. Por lo tanto, pasa por el punto 0, menos 4. Este punto es este de aquí, este punto del eje OY. 0, menos 4. Y ahora, ¿cuáles son los puntos de corte con el eje OX? Pues si x cuadrado menos 4 lo igualo a 0, los valores de x que me dan van a ser los puntos donde corta el eje OX. Si igualo a 0, eso me da x cuadrado igual a 4. Mentalmente eso me da que x puede ser la raíz de 4 más menos 2. O sea, corta al eje OX en el menos 2, 0 y en el punto 2, 0. Con estos tres puntos y sabiendo que tiene forma de parábola, pues aquí tenemos la gráfica de esta función f de x igual a x cuadrado menos 4. ¿Qué más tenemos por aquí? El eje OX. Vamos a dibujar el eje OX. Bueno, ya lo tenemos dibujado, lo vamos a remarcar bien. Aquí está. Una parábola y el eje OX. Si no nos dijera más, pues la región cuya área tendríamos que calcular pudiera ser esta, pero no, todavía nos da más datos. Dice que además de estas dos líneas, la región está delimitada por la recta vertical x igual a 1, o sea, una recta vertical a la altura de la x igual a 1, que es esta de aquí, esta línea roja, y la recta vertical x igual a 3. Aquí la tenemos, esta línea vertical azul. Bueno, pues a ver, ¿a qué se referirá con esto de la región del plano limitada por estas cuatro líneas? La verde, la negra, la roja y la azul. Pues si os fijáis, la zona ha de estar comprendida entre la roja y azul, así que ha de ser esto de en medio. Y además tienen que ser regiones acotadas, o sea, que no se extiendan hacia el infinito. Pues pensando un poco se puede observar que esa región que me piden es esta de aquí que acabo de sombrear en color rojito clarito y esta de aquí la que acabo de sombrear en color azul clarito. La suma de estas dos áreas es el área de la región del plano que me piden. Así pues, el área pedida será a sub 1 más a sub 2, siendo a sub 1 y a sub 2 respectivamente las dos áreas que acabo de comentar. El área primera se podrá calcular con una integral entre 1 y 2. ¿Por qué? 1 porque es el borde izquierdo y 2 porque es el punto de corte con el eje OX que ya conozco de esta gráfica. Así que entre 1 y 2 de f de x, que es x cuadrado menos 4, diferencial de x. Pero atención, que esta área va por debajo, o sea que esa integral va a ser negativa. Voy a hacer que sea positiva. ¿Cómo? Le pongo valor absoluto arreglado. Ahora le sumo la segunda área, que como va por arriba no hace falta ponerle el valor absoluto. Y esta área va de izquierda a derecha, está entre 2 y 3. Por lo tanto será la integral definida entre 2 y 3 de la fórmula de la función x cuadrado menos 4 diferencial de x. Aquí lo tenemos. Pues nada, vamos a calcular estas dos integrales, las sumamos y ya está. A ver, la primera integral. Le voy a quitar el valor absoluto para que sea más cómodo. Venga, pues vamos a integrar. La integral de x cuadrado es x cubo partido por 3. Y la integral de 4 es 4x. Vale, pues esta es una de las primitivas de x cuadrado menos 4. Es decir, calcular la integral sin poner la c, sin poner el más c. Esta función hay que calcularla entre 1 y 2. Pues vamos allá. Primero se calcula en 2, luego se calcula en 1 y se resta. Si sustituimos la x por 2, esto me da 2 al cubo 8 partido por 3, 8 tercios, menos 4 por 2, 8. 8 tercios menos 8. Y ahora le restamos lo mismo cambiando la x por el 1, es decir, 1 al cubo partido 3 es 1 tercio, menos 4 por 1, que son 4. Pues ya está, hacemos toda esta operación, lo hacéis con la calculadora mismo, se quitan paréntesis como un denominador, etc. Y al final esto da menos 5 tercios. Uy, claro,
la integral esta, como el área está por debajo, con la gráfica de la función está bajo el eje OX, me da un número negativo, ¿vale? Esa es la integral, pero el área va a ser esto mismo, pero en positivo. O sea, la primera área es 5/3 unidades cuadradas. Vamos ahora a calcular la segunda integral. Lo mismo que antes, pero entre 2 y 3. Fijaos porque la integral indefinida que va aquí dentro de los corchetes es la misma, la integral es la misma, por lo tanto pongo lo mismo. Lo que pasa es que ahora los límites de integración cambian. Va a ser entre 2 y 3. Vamos allá. Primero sustituimos la x por 3 y esto da 3 al cubo, 27/3, eso da 9, 27/3, puedo ponerlo, va a ser 9. Y luego menos 4 por 3, que son 12. Y ahora le quito lo mismo cambiando la x por 2, es decir, 2 al cubo, que es 8 partido 3, menos 4 por 2, 8. Cogemos la calculadora, calculamos todo esto y al final nos da 7/3. Por lo tanto, como nos ha dado positivo, no hace falta poner valor absoluto. Ya lo habíamos previsto esto. Por lo tanto, el área sub 2, A sub 2, vale 7/3. Ya está prácticamente resuelto el problema. Si el área pedida es la suma de las dos áreas, pues sumo 5/3 más 7/3 y esto me da 12/3, que es igual a 4. 4 unidades cuadradas, que es lo que mide el área de estas dos zonas, de esa región limitada por estos 4 elementos. Pues gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.